Hola, en este video hablaremos sobre la fuerza de contacto entre superficies. Cada vez que tengamos una interacción de contacto entre dos cuerpos, como por ejemplo una caja sobre una mesa, sobre un piso, un plano inclinado, nos va a resultar conveniente descomponer esta fuerza de contacto en una parte o en una componente tangencial y en otra componente normal a la superficie. Una componente tangencial se refiere a una componente que sea paralela a la superficie y una componente normal es perpendicular a la superficie o perpendicular a la mesa en el caso de la figura que aparece aquí. Si tenemos la situación física que aparece en la imagen de una caja que está en reposo, pero se está tirando con una cuerda horizontal hacia la derecha y hacemos el diagrama de interacciones de esta situación, notaremos que la caja interactúa con el piso, por un lado, a través de una fuerza de contacto, también está en contacto con la cuerda y además interactúa a distancia con la Tierra a través de una fuerza cuya naturaleza es gravitacional. Podemos notar desde este diagrama de interacciones que de la caja aparecen tres interacciones, por ende vamos a tener tres fuerzas que declarar en nuestro inventario de fuerza. Entonces, por un lado tenemos la fuerza de contacto que hace la tensión, la cuerda, perdón, que habitualmente le llamamos tensión. Por otro lado tenemos la fuerza de contacto que hace el piso de la caja, que le vamos a llamar F. Y finalmente la fuerza a distancia, de naturaleza gravitacional, que hace la Tierra a la caja y es la fuerza que habitualmente conocemos como fuerza peso. El diagrama de cuerpo libre de esta situación tiene que representar estas tres fuerzas. ¿Ya? Hay dos fuerzas que ya conocemos su dirección. El peso sabemos que va hacia el centro de la Tierra, en este caso va a ser hacia abajo, y la tensión va a lo largo de la cuerda. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre representamos estas fuerzas de esa forma, en esa dirección, y como la caja está en equilibrio, está en reposo, no nos queda otra que esta fuerza, esta tercera fuerza, tenga la dirección indicada en la imagen para que la suma vectorial de estas tres sea cero. Por ende, el diagrama de cuerpo libre, si yo quiero ahora escribir esta fuerza en términos de sus componentes tangencial y normal, vamos primero a trazar un eje que sea paralelo a la superficie, en el fondo aquí está indicado como si este fuese la superficie, el plano, el piso, y una recta normal, ¿ya? Porque es en las direcciones de estos ejes que aparecen aquí en los que vamos a descomponer la fuerza F. ¿Ya? La componente normal de esa fuerza se designa con el símbolo N mayúscula y es lo que comúnmente llamamos normal, fuerza normal, se le llama habitualmente. En cambio, la componente tangencial es lo que habitualmente se conoce como fuerza de roce o fuerza de fricción y se denota con una F minúscula o una F minúscula y una R como subíndice. ¿Ya? Entonces, la fuerza normal y la fuerza de fricción no son dos fuerzas independientes, no son dos fuerzas aparte, es en el fondo el resultado de una interacción entre la superficie y el objeto, en este caso un bloque, de una única interacción que nos da una única fuerza cuyas componentes son la normal y el roce. ¿Ya? Si volvemos entonces al diagrama de cuerpo libre con los ejes, fíjense que está en línea segmentada ahora esta fuerza de contacto F y ya aparecieron las dos componentes, la fuerza normal y la fuerza de roce. ¿Ya? Así nos quedaría entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, según los principios de Newton, si una partícula está en equilibrio traslacional, que quiere decir que esto tiene aceleración cero, no está trasladándose o no está trasladándose con aceleración, significa que la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre esta partícula tiene que dar cero. Si se ha hecho esta descomposición de fuerza en las direcciones tangencial y normal al plano, a la superficie, entonces sabemos que y tenemos que aplicar que la suma de las componentes tangenciales de la fuerza sea cero y la suma de las componentes normales de la fuerza también sea cero. Matemáticamente lo escribiríamos de esta forma y como acabo de mencionar, esto significa que la aceleración del objeto es cero y eso indica que o está en reposo, está quietito, o se está moviendo pero con velocidad constante. A eso le llamamos equilibrio, equilibrio traslacional. Ahora, al revisar la consistencia de esta situación con las leyes de Newton y sabiendo que la suma de las componentes tangenciales de la fuerza sea cero, notemos o fijémonos cuáles son las fuerzas que están en el eje tangencial. En el fondo es el eje que es paralelo a la superficie. Sería la tensión y la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces,
Esto hay que sumarlos vectorialmente. Sin embargo, como estamos en una dimensión, estas dos fuerzas están en una única dimensión y podemos visualizar que están en direcciones contrarias, entonces basta con que apliquemos que un signo negativo a una de las dos. Cualquiera puede ser la negativa, lo importante es que tengan signos contrarios. Por lo tanto, decimos que la tensión menos el roce o la fuerza de roce sea igual a cero. Lo mismo podemos aplicar para el caso de las componentes normales de la fuerza. En este caso tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Por lo tanto, como tienen direcciones contrarias, le voy a asignar el negativo al peso. Y la normal menos el peso me va a dar cero, como el peso es el resultado de la masa por la aceleración de gravedad, entonces nos quedaría esta expresión, ¿sí? Apliquemos ahora esto a esta situación en que una persona tiene una mesa, tiene una planta arriba de la mesa, inclina la mesa, pero la planta no se mueve, a pesar de que tiene un ángulo de inclinación θ que nos indican con la horizontal, el macetero se mantiene en reposo. Esta situación, este dibujo, podríamos simplificarlo a una situación como esta. ¿Ven? Ahí se puede visualizar el ángulo que tiene la mesa respecto a la horizontal. Si realizamos el diagrama de interacciones del macetero, que es nuestro cuerpo de estudio, notamos que el macetero está en contacto con la mesa y no está en contacto con nada más que eso. Por lo tanto, tiene una interacción de contacto solo y además va a interactuar gravitacionalmente a través de una fuerza de distancia con la Tierra. Por ende, este sería nuestro diagrama de interacciones para la situación. Notemos que aparecen dos interacciones, por lo tanto tenemos que declarar dos fuerzas en el inventario de fuerza. La fuerza de contacto que hace la mesa al macetero, llamémosle F, y la fuerza de distancia que hace la Tierra al macetero, llamémosle P, porque en el fondo es la fuerza peso. Ahora, en el diagrama de cuerpo libre podemos directamente representar estas dos fuerzas, esta única fuerza, y para ello, antes de hacerlo, vamos a recordar que en dinámica de traslación nosotros consideramos los cuerpos de estudio como partículas o como puntos. Por lo tanto, si yo trazo los ejes, el eje, fíjense, en el eje paralelo a la mesa, el eje tangencial, y el eje perpendicular a la mesa o el eje normal, y considero la planta, el macetero como una partícula, entonces ahora ya puedo empezar a trazar estos vectores. Por un lado, sabemos que la fuerza peso se dirige hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, por lo tanto nos quedaría representada de esa forma. Y como la planta o el macetero está en equilibrio, no tenemos otra opción de que la fuerza de contacto que tenemos acá sea de la misma magnitud que el peso y en dirección contraria para que vectorialmente estas fuerzas se anulen. Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero si ahora queremos representar este diagrama de cuerpo libre en función de las fuerzas que van en el eje paralelo a la mesa y perpendicular a la mesa, entonces esta fuerza, que es la fuerza de contacto, es la que tenemos que descomponer, ¿ya? No son todas las fuerzas que tenemos que descomponer como normal y roce, es solo las fuerzas de contacto entre superficies. Por ende, entonces, una parte de esta fuerza sería la normal y otra sería el roce, como aparecen aquí. ¿Ya? Entonces, de esta forma tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el ángulo de inclinación de la mesa, hay que entender bien dónde poner el ángulo, para eso hay que hacer algunas representaciones geométricas previamente, pero si nos damos cuenta, para poder aplicar que la sumatoria de la fuerza en el eje tangencial y normal sea cero, tenemos una fuerza que no está ni en uno ni en el otro, que sería el peso. El peso no está ni en el eje tangencial ni en el eje normal, está entre medio. Entonces hay que descomponer el peso y dejarlo escrito en términos de su componente tangencial y su componente normal a la mesa. ¿Cómo nos quedaría eso? Bueno, nos quedaría como aparece aquí. Tenemos por un lado, fíjense, la componente tangencial a la mesa lo escribiríamos como P seno del ángulo θ. P, recuerden que el peso mg, y la componente normal a la mesa va a ser P coseno del ángulo θ. Al analizar la sumatoria de la fuerza o la fuerza neta por eje, entonces sabemos que, por un lado, la suma de todas las fuerzas o las componentes tangenciales de la fuerza tiene que dar cero. En este caso tenemos la componente tangencial del peso, P seno del ángulo θ, que equivale a mg, porque recordemos que al analizar la sumatoria de fuerzas de esta situación para que sea cero, porque el macetero está en equilibrio, aplicamos entonces que la sumatoria de todas las componentes tangenciales de la fuerza sea cero. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje tangencial? Por un lado tenemos una componente del peso, la componente que se asocia al seno del ángulo θ,
y la fuerza de roce, que tienen direcciones contrarias, por lo tanto van a tener signos distintos, signos opuestos. Puedo ponerle el signo negativo al roce o puedo ponerle el signo negativo a esta componente del peso. Da igual, lo importante es que tengan signos contrarios. En este caso yo puse negativo a la fuerza de roce y el peso lo escribí directamente como m por g. Lo mismo hacemos para el caso de las fuerzas que están o las componentes de las fuerzas que están en el eje normal o perpendicular a la mesa. En este caso tenemos la normal, lo que conocemos como normal, y esta componente del peso. También tienen signos contrarios, por lo tanto también uno va a tener signo negativo y en este caso el que yo arbitrariamente le asigné el signo negativo es la componente del peso, pero perfectamente podría ser la normal negativa y mg coseno de teta positivo. Lo importante, insisto, es que tengan signos contrarios, porque estamos visualizando que tienen direcciones contrarias los vectores. Con esto entonces aplicamos diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre, descompusimos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos las leyes de Newton para analizar estas fuerzas y que sean consistentes. Si se fijan, no solamente la consistencia tiene que ir en la ecuación, sino también visualizarse en el diagrama de cuerpo libre. Las flechas de la normal y la componente vertical, o bueno, la componente normal del peso, tienen la misma longitud, tiene que visualizarse eso. Lo mismo pasa con las componentes paralelas a la mesa. ¿Ya? Tanto mg seno de teta como la fuerza de fricción tienen direcciones contrarias y la misma longitud, la flecha. ¿Ya? Les queda de tarea entonces este siguiente problemita. Tenemos una caja, otra caja, esta vez se mueve, en el caso anterior, en los dos casos anteriores no había movimiento, pero se mueve con velocidad constante de 2 metros por segundo hacia la derecha. También está tirado por una cuerda como el problema o el ejemplo 1 visto en este video, pero esta vez la cuerda tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. La masa de la caja es de 50 kilogramos y la cuerda tiene una tensión de 100 newtons. Entonces nos preguntan qué fuerza es mayor, la normal o el peso del bloque, y además nos piden calcular todas las fuerzas. Para eso es imprescindible realizar el diagrama de interacciones, el inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre, hay que escribirlo descompuesto con las componentes si es necesario descomponer, y luego de eso recién vamos a poder responder estas preguntas. Eso ha sido el video de hoy.